El siguiente vídeo no tiene la intención de ofender a nadie. Tampoco tiene el objetivo de imponer una idea al público. La intención del vídeo es tan solo mostrar una versión de los hechos. Este documento, me he visto en la necesidad de editarlo, para no violar los lineamientos de la comunidad. Advierto que el artículo tendrá documentación de informes que no expresan el pensamiento de este canal, y son solo ejemplos para mostrar la visión de los personajes expuestos en el tema. Usted tiene la última palabra de lo que se expondrá. ¿Por qué el general Patton fue asesinado por Justus Mullins? Extraído del informe CDL-N/Feb 2009. En 2009 se cumplirán 64 años desde que uno de los más grandes héroes de Estados Unidos, el general George S. Patton, fue ejecutado por sus enemigos comunistas. El general Patton fue derribado el día antes de su regreso triunfal a los Estados Unidos. Acababa de ser destituido de su mando del Tercer Ejército, que estaba a cargo de gobernar el sector estadounidense de Alemania, porque no solo se oponía al desmembramiento de Alemania, sino también porque favorecía la acción militar contra los comunistas. Como el héroe más popular de la Segunda Guerra Mundial, Patton habría sido imbatible en una carrera presidencial. Esta fue la razón por la que sus enemigos furtivos ordenaron su ejecución antes de que pudiera salir de Alemania. The Patton Papers, 1940 a 1945, publicado por Houghton Mifflin Company en Boston, dio amplias razones para el asesinato del general Patton. Unos meses antes de que lo mataran, su conductor durante 5 años, el sargento mayor John L. Mims, fue reemplazado. El mayor general Gay le pidió a Patton que lo acompañara en una excursión durante unas horas el día antes de que regresara a Estados Unidos. A las 11:45 de la mañana, con tiempo despejado y en un tramo recto de la carretera, el conductor de un camión militar GMC volcó su vehículo directamente contra el costado de la limusina Cadillac 75 especial de 1938 en la que conducía Patton. Patton fue la única persona lesionada. Sufrió algunas heridas internas, pero no parecía estar gravemente herido. El 21 de diciembre de 1945 se anunció que había muerto de una embolia, es decir, una burbuja de sangre que es fatal cuando llega a un órgano vital. Cualquier persona con formación médica breve puede introducirlo en el torrente sanguíneo con una jeringa. Patton era un vigoroso sexagenario con enormes reservas de energía, que rara vez necesitaba más de un par de horas de sueño por noche. El ejército de los Estados Unidos no solo no investigó el accidente que tuvo, lo metió en el hospital, pero no se plantearon preguntas sobre su embolia. En ocasiones anteriores, cuando se intentó matarlo, no se realizaron investigaciones, a pesar de que fue una de las figuras más populares y poderosas de la historia de Estados Unidos. Anotó en su diario que el 20 de abril de 1945, mientras observaba el frente de su avión personal, que estaba claramente marcado, un Spitfire de la RAF hizo 3 pases a su avión, intentando derribarlo. Luego perdió el control y se estrelló. Más tarde se publicó la historia de que un piloto polaco había estado pilotando el Spitfire. Patton no resultó herido. Las hazañas militares de Patton fueron tales que fue el único general estadounidense al que temían los alemanes. Transfirieron divisiones enteras tan pronto como se difundieron los rumores de que estaba en un frente determinado. Él mismo compartía el desprecio de los alemanes por los compañeros generales de Patton, como demuestra en muchas páginas de su diario. Durante gran parte de la Segunda Guerra Mundial, Patton sobrevivió a los repetidos esfuerzos de sus compañeros generales, así como de los líderes británicos, para deshacerse de él. En 1943, cuando había cambiado el rumbo en África con sus brillantes victorias en Gafse y Yela, Patton fue destituido del mando después de que Drew Pearson publicara una historia de que Patton había abofeteado a un simulador en un hospital de campaña y le dijo una ofensa antisemita. Eisenhower usó este incidente como una excusa para rechazar el mando de Patton de las tropas terrestres estadounidenses en Inglaterra, y en su lugar le dio el mando a Omar Bradley, a quien Patton expuso como un tonto cobarde. Patton escribió en su diario el 18 de enero de 1944, Bradley es un hombre de gran mediocridad. Con Benning al mando, no logró imponer la disciplina. En Gafse, cuando parecía que los alemanes iban a girar hacia nuestro flanco derecho, sugirió que retirara el cuartel general del cuerpo a Feriana. Me negué a moverme. Patton citó muchos otros ejemplos de la cobardía de Bradley. En cuanto a Eisenhower, sus referencias a él son siempre despectivas. Patton se refiere a Eisenhower como Ike, pero más habitualmente como tonto. El 1 de marzo de 1944, Patton anotó en su diario: Ike y yo cenamos solos y pasamos un rato muy agradable. Está bebiendo demasiado. Patton estaba extremadamente disgustado con el enamoramiento de Eisenhower con su chofer, Kai Samesby, y convenció a Ike de que no se divorciara de Mamie para casarse con ella. Kai Samesby era una oficial de inteligencia británica a la que se le había ordenado prostituirse con Ike para que enviara tropas estadounidenses a la línea en lugar de las británicas. Inglaterra había experimentado un derramamiento de sangre tan terrible a manos de los ejércitos alemanes en la
Primera Guerra Mundial que Churchill y los demás líderes británicos decidieron sacrificar estadounidenses siempre que fuera posible en el frente occidental. Aunque Guy Samesby despreciaba en secreto a Eisenhower, era una súbdita británica leal y llevó a cabo con éxito el asunto. Se estima que le costó a los Estados Unidos 100.000 bajas que, de lo contrario, habrían corrido a cargo de los británicos. Patton había anotado en su diario el 5 de julio de 1943 antes de su exitosa campaña africana, en ningún momento y que nos deseó suerte y dijo que estaba detrás de nosotros, tonto. El 12 de julio de 1944, Patton escribió en su diario, ni Ike ni Bradley tienen las cosas. Y que está atado de pies y manos por los británicos y no lo sabe. Pobre tonto. Como resultado de los audaces avances de Patton en Francia, el mariscal de campo Montgomery persuadió a Eisenhower para que emitiera una de las órdenes militares más asombrosas de la historia. Todos los ejércitos aliados deben avanzar exactamente al mismo tiempo, de modo que nadie, es decir, Patton, reciba un crédito indebido. A lo largo de la guerra, Patton logró sus sorprendentes victorias estando en el campo, mientras que los otros generales permanecieron muy por detrás del frente en su cuartel general, o en lujosas villas lejos del sonido de los disparos. Durante una conferencia de prensa el 8 de mayo de 1945, se le preguntó a Patton, ¿podría explicar por qué nosotros, los estadounidenses, no fuimos a Praga? Puedo decírtelo exactamente, respondió Patton. Nos ordenaron que no lo hiciéramos. Patton le escribió a su esposa el 21 de julio de 1945. Podría haberlo tomado, refiriéndose a Berlín, si me lo hubieran permitido. La negativa de Eisenhower a permitir que Patton tomara Praga y Berlín, reteniéndolo mientras los rusos ocupaban estas capitales críticas, sigue siendo una de las mayores actuaciones de traición desde que Benedict Arnold, como Eisenhower, se vendió a los británicos. Aparentemente, Patton estaba escribiendo su propia sentencia de muerte cuando, el 18 de mayo de 1945, anotó en su diario su opinión expresada con frecuencia sobre la conveniencia de luchar contra los rusos. En mi opinión, el ejército estadounidense tal como existe ahora podría vencer a los rusos con la mayor facilidad, porque si bien los rusos tienen buena infantería, carecen de artillería, aire, tanques y conocimiento del uso de estas armas combinadas, mientras que sobresalimos en los tres. Si fuera necesario luchar contra los rusos, cuanto antes lo hagamos, mejor. El peligro que representaba Patton para sus enemigos no era simplemente que fuera un gran patriota estadounidense. Él también era impermeable a cualquier tipo de influencia indebida. Se había casado con Beatrice Ayer, una de las mujeres más ricas de Estados Unidos. Esto lo hizo financieramente invulnerable y estaba felizmente casado, lo que le imposibilitó sucumbir a los halagos de agentes extranjeros como Guy Samesby. Se opuso a los americanos de orígenes judíos porque creía que eran un orden inferior de personas. Poco antes de ser asesinado, escribió en su diario, el 1 de octubre de 1945, una descripción bastante despectiva de los judíos militares desplazados a Europa, calificándolos sin ningún valor cultural de la época. Patton fue destituido del mando en Alemania porque se opuso activamente a los militares de orígenes judíos, como el agente que calificó de pro-soviético recién reclutado, Henry Kissinger, que luchó contra Patton para hacerse con el control del gobierno militar en Alemania. En su diario, 29 de agosto de 1945, Patton escribió, «Hoy recibimos una carta en la que se nos decía que diéramos a los judíos adaptaciones especiales. Si para judíos, ¿por qué no para católicos, mormones, etc.?» El 31 de agosto de 1945, Patton le escribió a su esposa que la prensa mentía sobre la fraternización calificándolo de mojado, y que en realidad se trataba de un ajuste de cuentas contra los alemanes. Terminaba con: «Los alemanes son las únicas personas decentes que quedan en Europa». Patton anotó en su diario el 31 de agosto de 1945. También escribió una carta al secretario de guerra, el señor Stimson, sobre la cuestión de la influencia projudía en el gobierno militar de Alemania. Como resultado de la oposición de Patton a los Kissinger, que creían que habían ganado la guerra y debían gobernar Europa, se lanzó nuevamente una furiosa campaña de prensa contra él. Un observador pro-Patton llamado Mason escribió: «El complot de Daniel Bevin Morgan para destruir a Patton tuvo éxito porque Bernstein de PM era la fuerza más poderosa en Alemania en 1945 porque contaba con el apoyo de Harry Dexter Witte, Henry Morgenthau, Laughlin Curry, David K. Nail y Alger Hiss». El 29 de septiembre de 1945, Patton le escribió a su esposa: «El ruido contra mí es solo el medio por el cual los judíos y los comunistas están intentando, y con buen éxito, implementar un mayor desmembramiento de Alemania. Retirado del mando por los judíos americanos, complot contra él, el general George S. Patton W. habría regresado a los Estados Unidos para trabajar por el bien de su país, y llevando toda la información de la amenaza comunista». Fue para evitar esto que un camión se estrelló contra el costado de su automóvil, en uno de los eventos más extraños e ignorados en la historia militar de Estados Unidos. Aquellos que luchan por América siempre están en peligro.
siempre frustrados por la conspiración y la traición de los agentes a quienes Patton reconoció y luchó hasta el final de su vida. Su historia es una que nos ilumina e inspira a todos, y es por eso que debemos, después de 64 años, recordar al pueblo estadounidense a los cobardes que lo asesinaron.